Buenas, ¿qué tal? Claudia está en Argentina y Iván, ¿qué tal? Hola Iván, buenas tardes aquí en Argentina. Bueno, Muy bien. siempre que el inicio de las llamadas sale con mucha distorsión. Ya aprenderemos Bueno, a corregir ese principio de los audios, que no sabemos cuando grabamos las llamadas pasa eso. Pues la última de las charlas que vimos su esbozo era sobre esta honestidad con si deseamos realmente cambiar o no personalmente, ¿no? sí, sí, Iván, esta secuencia que acompañan nuestros procesos también, más allá de por ahí, que quiero decir que esta conversación, en mi caso y por ley, sé que está perfectamente sincronizada con lo que vivo. Y sí, justamente así me siento, como estamos por Sí, comentar hoy un poco. porque el tema de hoy, que es esto que pone aquí en el esbozo del miedo al cambio, y no sé si podréis decir que podemos detectar algunos de los miedos que no queremos sentir, que han sido, o sea, o son por esto de directamente miedo al cambio. Sí, lo percibo eh, cuando es en este momento desde el amor natural, lo percibo porque mi intento es en ese momento de proceder, como compartíamos en el vivo de ayer, desde el esfuerzo. Y ahí estoy notando como en realidad la, la justificación toma una forma sutil, digo, porque uno cree estar haciendo bien y en realidad está siendo no amoroso en ese momento Sí, con uno mismo, ¿no? pero sí, pero a la hora de sentir un miedo, o sea, de decir, pues estoy segura, yo no sé si estoy seguro de haber sentido realmente, como un niño pequeño, un miedo al Ah, cambio. Sentirlo para que no, no, empiece no, a poder disolverse. O no, no, sea, así, no, no, justamente, claro, lo que estaba haciendo era evitarlo, sí, sí, no lo sentí, bueno, no pues lo sentí. entonces no quiero que al final podemos poner un ejemplo súper, digamos, global, colectivo, de miedo al cambio relativo a todas estas dimensiones, a una posible venida falsa de Jesús que podrían montar, una cosa muy interesante quizás, que podemos aventurar un poco, porque es bastante lógica que ocurra, teniendo en cuenta la hipótesis, si es cierta la hipótesis de que para mí sí lo es, y para ti yo creo que también, de todo este tema de las suplantaciones, nueva era, de Jesús y todo esto que nos ha sorprendido los primeros a nosotros, ¿no? Sí, sí, porque justamente el proceso que venimos desenvolviendo, experimentando, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder darnos cuenta en esa experiencia de hacia dónde apuntaba la lógica de lo que estábamos practicando y en qué medida era una negación, una inmensa, inmensa negación. Hablando de... Mira, vamos a poner todo este tema del miedo al cambio, lógicamente, es muy dinámico, por así decirlo, o muy práctico, y de hecho, en un taller que igualmente es muy participativo, tampoco contiene grandes explicaciones teóricas ni personales tampoco, sino pequeñas ideas que vienen aquí preguntadas y el público responde, y ahora las hablaremos un poco. Este taller que da Cornelius sí que da una especie de ejemplo gráfico que voy a intentar poner aquí sobre el momento de la decisión, ¿no? Que es bueno, es muy básico. Vamos a ver qué tal se ve y se oye. Vamos a ver cómo en la pizarra, lo pongo a ver si paro la imagen y podemos verlo. Si lo ves, ¿no? Sí, lo veo. Ahí, ahí tenemos representado un de camino donde llega la carretera y hay dos. A nuestra derecha es cuando está el tema de una vez que estamos en la encrucijada, tenemos tensión porque tenemos que elegir entre o sentir el miedo
o la emoción que sea, cualquier tipo, como un niño pequeño, y aguantar ahí. Y entonces es como que podemos tirar hacia la izquierda, que lo está tapando ahora, o bien nos vamos corriendo y vamos a poner como expresa físicamente eso de volver a las adicciones que nos hemos montado a no sentir, ¿no? Las adicciones emocionales. Bueno. Pone ahí, Sí, y es que yo tengo grabado eso. Eso se ve casi mejor a lo mejor en los demás que en uno mismo, ¿no? No tienes grabado en sí, algunos casos con tus hijos, ahora que ya sabes lo sencillo que es todo, de momentos donde dices, ostras, si es que para no sentir esto ponen y van y se van a comer esto y se van corriendo casi con el suspiro que ha dado ahí Corny, ¿no? Que lo llaman sí, así. sí, 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 totalmente. Naturalizado ya el gesto. Pero fíjate, bueno, ahora las comentamos con más detalle, pero vamos a empezar a leer un poquito el esbozo que dice de cómo has montado tu vida, ¿no? Dice aquí, cómo lo has montado ahí, pumba. Entonces dice, ¿cuáles son tus zonas emocionales de confort? Fíjate, el nombre más clásico, y anda que no hay escrito sobre esto, ¿no? En todas las literaturas y cosas prácticas del coach y de no sé cuánto, sobre el cambio y sobre esto es como el tema, ¿no? Sí, Dice, totalmente. Muy, entonces la pregunta es un poco lo que van a tratar es qué es eso de una zona de confort, si las percibo o no, si soy resistente, si me resisto a desafiarlas, cómo me siento con la gente que me desafía y por qué he creado todo este confort y si entiendo que esos deseos provienen de mi alma y que mi alma necesita cambiar. Ahí está el aporte que tenemos tan simple, que es un poco lo que ya comenta todo, ¿no? Que es el tema de eso que hemos visto en un vídeo anterior sobre la voluntad y deseo y radicar esas cosas, la voluntad de tener zona de confort, pues radicarlas pues donde realmente se almacena todo y se graba todo y por eso son tan potentes nuestras inercias, que es en el alma, ¿no? sí, ahí identifico yo que justamente me, me entrené como coach, identifico ahí el quiebre, digamos, con respecto a las otras preguntas que me suenan familiares, pero en la conexión con el alma, que en ningún momento la tuve en cuenta, siempre fueron como estamentos, digamos, intelectuales, incluso lo emocional, intelectualizado sería, pero nunca vinculado al alma, ni con la necesidad de cambio que proveniera de ella, ¿no? Hmm. Es que es increíble de sencillo cuando de repente empiezas con esto, ¿verdad? Bueno, y la última pregunta aquí que no he leído es que ya involucra al público preguntándoles cuántas personas tienen miedo al cambio, que al principio no levantan la mano muy convencidos, pero luego en una segunda vez creo recordar que lo pregunta y ya todos tienen que levantar la mano, lógicamente. Pero vamos, muy sencillito todo y eso, en realidad, si somos honestos, pues hay que tener, bueno, todo el mundo tiene miedo al cambio, entonces hace un pequeño experimento para que la gente sienta su propio miedo al cambio y les hace cambiar de asiento. Ay, Sí, es, y em, les hace escribir el- las emociones, creo también, a la hora de haber cambiado de asiento. ¿Qué? te iba a decir que en los adultos, yo que soy maestra de escuela, en los niños se ve también esta resistencia a que sea, digamos, sobre todo impuesto, como en este caso. O sea, no tienen problema en cambiarse cuando uno es que elige, aparentemente.
pero frente a una orden, cambiarnos de lugar, aunque a los niños no siempre les gusta, pero no tienen todos los planteos que tienen los adultos. Y lo vivo ahora te hablo de hoy, de ayer, Sí, sí, con lo grande que somos, lo difícil que se nos hace, ¿sí? Ese simple gesto de cambiar de lugar rápido, ya, así como que no te da... Y sí, con la cara de Cornelio, sí, quedamos sí, todos. agobiaditos. Bueno, entonces, Mm. claro, nosotros tiramos como un correcaminos ahí, como Cornelius ha puesto a lo conocido, en ese cruce de caminos. Y claro, porque no pensamos que... lo que quiero decir rápidamente es que nosotros creemos que ejercer la fuerza de voluntad, que antes la has llamado esfuerzo, es lo que es humilde, porque es lo que pues nos amoldamos a lo que ya conocemos y a lo que quiere la familia y a justificaciones nuestras y ajenas y ya está. Para nosotros la humildad es, pues eso, si tengo que de repente, en vez de sentir algo, por ejemplo, relativo a mi vida más profundo o al trabajo, por ejemplo, si tengo oportunidad de buscar o tengo que buscar trabajos, pues ejerzo toda mi fuerza de voluntad y sigo por el camino de esto, de pues cosas normales, ¿no? O sea, me digo a mí mismo que pues nada, soy humilde, es que tengo que ejercer mi fuerza de voluntad para buscar cosas que ya conozco, ¿no? Ese tipo de historias, es tan simple, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, acá en Argentina, donde el Estado y la dependencia del Estado genera justamente un sistema de, mm, del sostenimiento, o sea, que te pasas años en el mismo lugar, entonces todo lo que implica, y que implica mucho esfuerzo, más allá de que sea, por decir, cómodo, de alguna manera, y lo pongo muy entre comillas, en la comodidad, porque realmente terminas como zombie y, digamos, harto, llega a un nivel de hartazgo importante, Mm. pero no somos capaces de mover, o sea, justificamos de muchas formas que muchos años de aporte, que la obra social, que ya faltan 3 para jubilarme, digamos, hay como una batería de argumentos que impiden totalmente y no solo impiden, sino que además le dan valor, entre comillas, a la Sí, estática. porque hay un miedo también a ser diferente, hay un miedo también a Sí, compartir proyectos con gente, porque no sabemos relacionarnos también, y desconfianzas. Entonces, como no eso. queremos trabajar realmente emociones profundas y no sé qué, pues ya, pues eso, venga, vamos a un sitio donde podamos conseguir fácil un trabajo que no nos gusta, pero bueno, no sé cuántos, Eso. este tipo de cosas que se hacen mucho, ¿no? Y todos Ujú. hemos hecho. Totalmente disociados de lo que sentimos, sí. Claro, pero y no, y ya como bien sabes, ya no solo totalmente disociados, sino que en realidad es, aunque en ese momento no nos damos cuenta, aunque nos lo pueden decir, pero nosotros no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo para evitar sentir cosas. Pero es que a lo que yo te quería incidir, bueno, que es como lo más importante de todo esto, es que qué simple era el tema de esto que llamamos la espiritualidad y todo eso, en tanto que en esos momentos, o sea, lo que te diría, lo que te diferencia de estar o no estar en cierto camino es esa confianza de decir, como un niño pequeño, pero no sé lo que puede pasar si realmente siento esto tan gordo que me está situando aquí en este cruce de caminos. O sea, si me quedo aquí sintiendo, no sé lo que puede pasar. O sea, fíjate cómo al final se reducía todo a eso, en gran manera. Sí, totalmente. Para mí fue como claro, el velo, el corrimiento del velo, justamente pude comprender esto que decís vos tan simple, pero a la vez, en qué medida toda la otra estratificación me impedía, y hasta ahora sigue siendo parte de este miedo que siento, además de considerar toda la influencia de los espíritus, de que mis decisiones están totalmente condicionadas, si se quiere, de ese lugar, Mm. como
el nivel, digo, de cómo me aferro, o sea, cómo sigo conservando esta negación, si se quiere, todavía se filtra frente a estas oportunidades, porque sí he percibido cambios muy notables en mí y en mi manera de relacionarme con la experiencia, pero sin embargo, ni bien puede la máscara, de nuevo se pone al frente. Y fíjate qué interesante, yo creo, que guardar un poco a lo mejor esta imagen de Cornelio saltando y desesperado, porque guardarla para todos los aspectos de la máscara, porque nosotros con las frustraciones de la máscara que llegan ya al estado depresivo, nos parece que no estamos ahí, y entonces estamos como en un limbo, y no nos parece que estamos, pero en realidad es como si nuestra alma estuviera todo el rato saltando, desesperada, huyendo. Y eso es desgastante a lo bestia y esa es la zona supuestamente de confort, que claro, por eso son tan enfermizos, ¿no? Los estados normales de tantos que estamos, de X manera, ¿no? Pero, o sea, en realidad la definición de la máscara, que a nosotros la ponemos ahí millones de cosas intelectuales, ¿no? Porque ahora va a hablar de justificaciones y de todo, ¿no? Pero en realidad son eso, es cómico, o sea, es ese Sí, continuo, sí. es como muy irracional, ¿no? Porque, fíjate, porque en realidad tú no sabes, uno no sabe qué pasa si uno se queda sintiendo. Entonces hay muchos presupuestos irracionales en ese salto de correcaminos ahí. Sí. Entonces, Sí. bueno, aquí ya introduce el tema, el miedo al cambio. Dice, y claro, pregunta, ¿cuáles son tus razones para tener miedo? Y entonces pero lo pregunta al público, ¿no? Y claro, ¿para qué lo pregunta? Para decir, oye, pues nada, son solo excusas, como pone aquí, que esto sí se entiende muy bien, y justificaciones, ¿no? Justificaciones para el miedo al cambio, que es que, pues si me voy a quedar sin amigos, no sé qué, todo esto, ¿no? O sea, y se Sí. pregunta, ¿veo que son todo excusas? Entonces, y ahora dice, vale, frente a todas esas justificaciones y excusas, tú párame en algún momento si quieres, dice, ¿cuáles son las reales? Es decir, las razones reales desde la perspectiva de Dios para tenerle miedo al cambio. O sea, ¿dónde está realmente situado el quid de la cuestión, la sustancia de? Y dice, solo hay tres. Y Ujú. entonces la primera, todas ellas basadas emocionalmente en el alma, digamos, porque fíjate, la primera está aquí y todas las llama eso, emocional, basada en la fe. Y una falta de fe emocional. Bien. Entonces, ¿y cómo es que me y dice, tengo miedo de Dios en vez de confiar en Dios? Claro, pero de repente dices, pero ¿por qué me sacas a Dios? Estábamos hablando de una encrucijada. Mm. ¿Qué pinta Dios ahí? Bueno, porque Dios es el creador de tu alma y tu alma está llena de esas emociones que configuran tu actual voluntad y que ni te das cuenta de lo que deseas porque estás deseando esa voluntad y no hay esa brecha entre voluntad y deseo, ¿no? Esa podría ser una respuesta. ¿Si te ocurre alguna? No, no, me gusta, no, no, me quedé paralizada. En un momento te escuché con delay, me quedé escuchándote, tratando de entender lo que estabas diciendo. Sí, sí. No, me gusta. O sea que en vez de confiar en Dios, o sea, en el fondo, confiar en tu alma, ¿no? Pues también decir que es capaz de sentirlo todo y, claro, confiar en Dios, confiar en también, incluso, pues, en la vida de potencialidades que Dios tiene si nosotros somos humildes, ¿no? Para quedarnos en ese salto antes de saltar hacia la derecha como Cornelio. Entonces dice, creo que Dios me castigará igual que Sí, fui castigado como un niño, as a child, con la gente que tenía autoridad.
Pero claro, nosotros quizás de pavo ante la elección de quedarse, incluso ir hacia la verdad y amor de parte de Dios o crecer, pues ese salto también es muy caricaturizable con eso, ¿no? Que es un niño que te van a pegar, ¿no? Claro. Y se ve, bueno, en mi caso, en mi experiencia, fue justamente, esto yo no lo podría ver, bueno, no sé, no vi el taller, no sé cómo lo trabaja, si lo presenta, pero yo lo pude ver a través de justamente esa armonía entre deseo y voluntad. Cuando yo, mi deseo no era, no solo que estaba, no era honesto, digamos, en cuanto a la humildad, porque como decís, ¿cómo que Dios no está? Cuando yo hablo mucho más todavía en estos términos de zona de confort, miedo al cambio, cambio personal, en esta era, en esta nueva era, no entraba Dios, era nosotros por nuestra cuenta y haciéndonos cargo de nuestra vida y de nuestro progreso, ni hablar del alma, ¿no? Y en esto que entra Dios, que yo me puedo ver muy identificada con esto de que en realidad yo siento que desconfío, que tengo miedo, que es como que no, sí, no confío. Es Incluso aquí le ponemos como más detalle, ¿no? Que es como ese miedo es asociado a una creencia de que claro, aunque no lo parece, ¿no? Porque tú dirías, no, simplemente es un miedo que, que se sigue a raíz de los castigos recibidos desde pequeños por sentir, o cuando no nos permitieron sentir algo y una emoción causa que se ha quedado ahí, y entonces cuando llegamos a la encrucijada, y dirías, bueno, pues simplemente está eso, ¿no? Pero aquí además dice, no, es que pues eso puede ser una creencia o es una creencia de que Dios te castigará igual que te castigaban el entorno o lo que sea, ¿no? Bueno, y lo que dice el siguiente es, creo que Dios realmente no se preocupa de mí. O sea, claro, en realidad todos vivimos así, ¿no? Como que en realidad no hay vivimos como que no creemos de que, de que sintiendo en las cosas de la encrucijada vayamos a crecer. Por lo tanto, no se claro, preocupan. no Como que merece las la leyes, pena, claro, que paradójicamente, sí, las leyes van a ser todas contra nosotros de alguna manera. Así que nos vamos a ejercer la fuerza de voluntad con nuestras adicciones. Vale, entonces lo que sigue dice, como no puedo ver a Dios y no puedo sentirlo, solo cuento con las interacciones que pueda haber. claro, sí. Claro, con lo conocido. Y más allá, y no, claro, no solo en las interacciones que puede haber, sino yo lo relaciono también con lo que está abajo en mi definición de lo que es el amor, porque yo confío en las interacciones que puedan ver, pero que a su vez respondan a esos patrones. O sea, esa interacción, lo que quiero decir es que a su vez para mí es interpretable desde esto, desde lo conocido. O sea, como Claro. que de nuevo la inercia me ratifica o busco ratificar lo que yo creía, por lo tanto todo el tiempo estoy como encontrando, validando mi creencia. Y lo que valida, bueno, para mí eso es, por ejemplo, eh, tiene autoridad, digamos, es lo que me da validez, sí, Hmm. Pero dice, luego, estoy tan acostumbrado a conseguir que mis adicciones se satisfagan, o sea, estoy muy acostumbrado a ello, perdón, pero Dios no lo hace, no hace eso con mis adicciones. O sea, saltamos por pura hacia el terreno de las adicciones, porque claro, ahí realmente Dios es lo que es seguro es que no va ujú, a entrar en claro, ese juego.
Y por eso interacciones que conozcamos, para no quedarnos solo, para que no nos llamen locos, diferentes, etcétera. Sí, aparte no obtengo lo mismo, no voy a obtener lo mismo. O sea, mi adicción de alguna manera justifica justamente huida constante. Bueno, más abajo habla de las leyes, que es esta negación a ver todo el tiempo la verdad que se nos ofrece. Entonces, Dios no me ofrece eso, no me ofrece esa, o sea, cambio bienestar, y lo pongo entre comillas, por honestidad. Digamos, no quiero ser honesto, en realidad. Estoy huyendo de la verdad y por supuesto que no la voy a encontrar ni siquiera, en mi caso, que fue en su momento, ni siquiera la buscaba. O sea, para mí incluso estaba totalmente obnubilada con esto de la nueva era y era muy, pero bueno, ahora lo puedo ver, era muy, hasta inconsistente, te diré. Y ahora me doy cuenta incluso del daño que he causado a partir de promover este tipo de gestos y siempre repito lo mismo porque todavía me impresiona esto de decir, eh, imagínate desde el final, ahora lo puedo ver claro, pero era tan poco amoroso y tanta negación en un eslogan que ya estás en el final, ya estás ahí, no tienes nada que hacer, era tan Sí, esto. sí, sí. Ya estás cumplido, realizado y de todo. Exactamente, eso, Así que, eso. así que no hay que dar la condición actual, el alma, no hay que No, cultivar no, no, realmente no. deseo. Es raro, sí. Entonces, y para terminar, una de estas modos en que nos falta la fe en Dios, digamos, es esta definición del amor, como has dicho, pues que es muy diferente, claro, como ya hemos visto muchas veces, la que tiene Dios de la que tenemos nosotros. Claro, para nosotros estamos grabados hasta el fondo de que el amor es satisfacer adicciones mutuamente. Con pues eso, desde el ejemplo que he puesto antes, me voy a buscar un trabajo y mi jefe, ya esté lejos o muy cerca de mí, la fábrica o lo que sea, pues por lo menos, mira, pues ahí de, de alguna manera me quiere en ese sentido, ¿no? Y ya no digamos las relaciones en las relaciones personales de, de, en ese sentido, de ayudarnos, como siempre decimos, ayudarnos a no sentir, y ese ayudarnos a no sentir X cosas y sí sentir otras anestesiantes que pueden estar bien y ser muy felices porque, bueno, en el trabajo, por ejemplo, estamos consiguiendo un dinero con el que podemos comer ya mismo, o en una relación, un sexo que de repente, pues bueno, nos deja aliviados, pero de repente ahí vamos siguiendo con una rueda de acumular esos miedos que no queremos sentir. Y esa relación está condenada, ¿no? Porque están las dos personas cultivando precisamente lo que oscurece más y compartiendo Sí, sin darse cuenta algo que oscurece más la condición del alma de cada uno, y por lo tanto luego pues va a haber lugar a proyecciones de que no saben ni de dónde vienen, que tú me has hecho esto, yo te he hecho lo otro, igualmente con los trabajos. Como que los dejamos muchas veces pues por impulsos así raros, ¿no? De decir que a lo mejor tienen que ver igual con las relaciones de pareja, ¿no? Se me acaba de ocurrir. No sé si sí, tienes por algún supuesto, ejemplo. por ley. Yo tengo con mis hijos, bueno, en realidad todo, así como dijiste, tanto el trabajo como las parejas, con los hijos. Y con los hijos quizás yo sienta como esta responsabilidad muy importante, si se quiere, porque independientemente por ahí en el diseño, veo la amorosidad del diseño en esto de hacerme cargo, de sanar para liberarlos, porque estamos muy acostumbrados a que por amor a los hijos se hacen determinadas cosas o determinados gestos o determinados regalos,
pero yo nunca me había enterado de este que pienso que emblemáticamente, y no sé si es la palabra porque no es, no, porque no es un símbolo, pero realmente es un gesto, sí, una decisión, una elección, un compromiso. Lo veo así tan, para mí, trascendental en este momento. ¿El qué? Eh, ¿El qué es esto? el El, gesto de poder hacerme cargo de sentir y de sanar, digamos que he utilizado a mis hijos. Vos mencionabas la pareja y esto para no sentir, o el trabajo también, justificando con distintos modos, pero bueno, yo lo hice con mis hijos. Y entonces, aparte de la pareja, aparte, quería agregar algo más, digamos, un escenario que tiene cierta sacralización, sí, y está de alguna manera como que naturalizada la condición esta de sumisión y los mecanismos de coerción y todos como que naturalizados, ¿sí? No los vemos, es más, hasta parece lógico. es toda una institución ya Eso, para no sentir que todo el mundo te va eso, a dar una palmadita en la espalda diciendo qué bien, qué buenas exacto, madres, es tremendo. Entonces, y claro, y eso sí, pega mucho con el siguiente apartado sobre las leyes, pero no nos damos cuenta de que las leyes de Dios no son las del ser humano ni las de la familia. Y ahí todo está midiendo todo el rato el libre albedrío, la voluntad, el deseo de las almas de todos los involucrados, y entonces estamos todos condenando ahí con gestos continuos. Entonces dice, claro, ¿cómo es que me falta fe en las leyes de Dios? Que no creo en ellas, en que las leyes de Dios del amor, dice, gobiernen el universo ni el mundo en el que vivo. Claro, es que para empezar ni es que ni se habla, o sea, que no... eso, eso pensaba, sí, que Dios, que había sido que está en todas partes. Y Claro, además, sí, y además, pues en la nueva era, ¿no? Ya está, ya somos hijos de Dios, ya está todo hecho, o sea, ¿qué pasa? Nada, disfrutar, a recibir esto, a decir un mantra o a sentir un poquito y luego enseguida a decírselas, no sé, todos los rollos. Entonces dice, el siguiente es, no creo que seguir las leyes de Dios me vaya a ayudar con mi dolor y mi sufrimiento. claro, Claro, en realidad el sí, dolor y el sufrimiento vienen muchas veces, bueno, en general, pues en el alma hay medidas correctivas, las leyes de Dios están todo el rato ahí, bumba, bumba, midiendo y ayudándonos a corregir para que nos demos por enterados de que hay algo en desarmonía y el dolor y el sufrimiento vienen por ahí. Y claro, no creemos tampoco que haya leyes de Dios que me vayan a ayudar, si yo estoy dispuesto a ser humilde con ese dolor y sufrimiento y a empezar a recibir verdad y amor de parte de Dios, ¿no? Claro, es eso. claro, yo percibo por mi recorrido, Iván, por mi experiencia, que yo incluso te hubiera negado en un momento que yo no creía en las leyes de Dios. O sea, pero por supuesto que creo. O sea, porque la arrogancia, que es lo que acabas de decir a lo último, digamos, respecto de la humildad, ¿no? Yo incluso desde una visión, desde observador externo, que se dio en una conversación me diga, pero Claudia, por lo que veo que haces, porque ahí estaba la discrepancia entre lo que creo y lo que pienso, y yo hasta te hubiera dicho, por supuesto que creo en Dios, por supuesto que confío en Él, pero cuando uno mira lo que hacemos, esto de, ay, estoy a cargo todo el tiempo y no sé lo que tengo que hacer, porque no participa en ningún momento de nuestras deliberaciones, y realmente nos actuamos sintiéndonos solos, solas, desesperados, agobiados, cansados de acarrear, que la vida es una lucha. Entonces, no creo que seguir las leyes de Dios me ayuden con mi dolor, mi sufrimiento. Y yo diría, pero por supuesto, si yo voy al culto los miércoles y vamos los domingos, y sí, hacemos cadena de oración, y a la mañana hago tal cosa, y a la tarde otra, y antes de rezar esto, y tenemos toda una práctica, pero que en realidad no es honesta en cuanto a lo que hacemos. Después va totalmente en contra la práctica, la vida diaria, la cotidianeidad de Sí, esto. Entonces ahí yo lo pude ver en mí, en ese momento en cuanto
hice un autoexamen de, claro, de nada que ver lo que estaba pensando y lo que estaba creyendo y lo que decía creer y lo que hacía. Pero ¿tenéis ahí familia o amigos que vayan a cosas como el culto de evangélicos o a qué te referías? Sí, sí, Sí. mi hija mayor, ella, por ejemplo, practica la religión así de forma sistemática, sigue sosteniendo que en ese día y en ese momento se siente bien y que necesita ir para escuchar la palabra y lo Mm. va así 2 veces por semana y tienen otras actividades como que se desprenden de la misma organización, ya no con carácter de culto, pero bueno, por ejemplo, de danzar, de como escuelita dominical para los chicos, o sea, varias otras que, bueno, practican, se forma como un grupo así comunitario, cooperativo, y practican, y ella argumenta sostener, perdón, necesitar, pero cuando la ves como en otros momentos absolutamente contradictorios, o sea, ¿qué pasó con este efecto, entre comillas, que tenía hace un momento y ahora estás totalmente desesperada, sí, como que sí, agobiada, aturdida, como que si fuera Sí, otra realidad, sí, que ahí se puede esfuma. haber influencia de espíritus, porque precisamente a veces sí que esos cultos son efectivos a la hora de recibir como el amor divino. Estamos viendo, nos cuenta Miller, nos cuenta Jesús, que en realidad no tienen nada que ver con el amor natural, te viene de fuera del alma. Sí que hay veces, pese a todas las creencias, pese a todo esto que estamos diciendo, pues en las religiones, pues a pesar de ellas, o a veces porque directamente sí lo piden, pues realmente la gente en estados diferentes pues se abre a recibir el alma, el amor de un Dios que se concibe eso como creador del alma, como fuera del alma, aunque no se diga muy explícitamente, pero a lo mejor sí, en algunas, ¿no? Que por eso luego tenemos toda la nueva era diciéndonos, no, no, tú ya eres Dios. Pero yo creo que también sirve muchas cosas de la nueva era para contrarrestar las cosas que puede haber en estos cultos que sí que realmente te abren al amor divino, a lo mejor. Eso que te quería poner sobre la mesa, no sé qué tal te... Ah, sí, sí, es porque realmente ella busca repetir de alguna forma, nada más que está tercerizado, o sea, como que depende, ¿no? Que no hay una relación directa, como que de alguna forma la conjugación de varios factores la conduce, ella no lo puede ver como algo directo, sí, personal, claro, Pero, en el fondo. sí, pero Pero a la sí, hora sí, de la relación directa con Dios, a lo mejor hay más huecos en algunas de las religiones que sí, son como más vivas, por así decir, que el catolicismo sí, sí, en algunas ocasiones. en la práctica, sí, sí, es cierto. Sí, Mm. movilizan desde otro lugar. Claro, y lo siguiente que pone aquí, que lo que creo es que las leyes humanas son lo que define y gobierna mi vida. Ujú, Claro, sí, ¿cómo no voy a es hacer lo así, que... tiene. Mm. Sí, porque si no funciona, aparte buscamos más leyes y nos pasamos creando leyes, Sí, porque sí, todo el tiempo. imitando ahí a Dios. Entonces, luego, y es el último apartado de este falta de fe, claro, falta de fe en mí mismo, dice. O sea, en realidad no creo que pueda lidiar con ser Ujú, diferente al mundo donde vivo. Claro, el sí. tema de ser diferente. No diferente sea algo seguro. No creo que pueda lidiar con todas mis emociones y sentimientos y no creo que pueda crecer, cambiar o volverme más amoroso o auténtico sin dañarme a mí mismo o a otros. Mm, Claro, son todo no qué creencias. paradoja. O sea, Sí, mm, esa una paradoja. Hoy en el almuerzo, no fue a la mañana, con mi hijo hablábamos de la verdad y de esto de provocar el daño, que es lo que leíste a lo último, que no creo que, en definitiva, yo estoy concibiendo como daño esta concepción de que incluso el cambio puede ser
dañino cuando la conservación de la justificación de todas estas acciones en función de mantener un status quo o lo que fuera que represente hace tanto daño y más de lo que podemos percibir. Claro, y tú te ves ya, por ejemplo, por curiosidad, en posición de comentar este nivel de detalle. Es decir, porque aquí creo que es interesante ponerlo en positivo también. O sea, no creo que, no. Lo que creo es que no puedo, por ejemplo, volverme más mejor, por así decir, más amoroso o cambiar. O sea, creemos efectivamente que no podemos sin dañarme a mí o a otros. Creemos eso. Claro. A lo que te quería Eso, referir es, que te quería referir poniéndolo en positivo, es a que, no que ahora, o sea, ahora termino, es el- cuando alguien siente un, o sea, si tú puedes comentarles a la gente, bueno, yo a mí mismo casi, pues no me a lo mejor no me lo termino de creer, que los miedos en realidad, o sea, si, están asociadísimos, o sea, son el combustible o el componente de estas creencias. O sea, cuando esta creencia, yo creo que ser diferente es algo dañino. O sea, eso tiene un miedo asociado. Entonces, cuando la gente, tu hijo dice, estás hablando o estamos aquí hablando, realmente, o sea, tú puedes, por ejemplo, comentarles, oye, no, pues mira, es que un miedo realmente es un juego de disolución de creencias. O sea, cuando te permites sentir o estás viendo un miedo, o sea, como que normalmente no nos paramos a sentirlo y a lo que me refería es eso, el nivel de detalle de decir, no, mira, pero es que en realidad este miedo es una creencia que solo te puedes responsabilizar tú de ella y está en un nivel muy profundo, es una emoción, está ahí metido en el alma, eso. claro. Sí, en verdad la conversación cuando yo y hablo estrictamente de esta anécdota, cuando comienzo a compartir esto, me pasa esto que justamente cuando decías hoy, bueno, que tiene que ver Dios en todo esto. Porque es como que genera cierta eh, desconfianza y el diálogo se tensa, lo puedo ver de manera como evidente, quiero decir, en la misma actitud frente al diálogo y como que hubo un cambio. Entonces yo hablo, por eso digo estrictamente de esta mañana y de este comentario, que ya para mí es algo, hablar así desde este lugar de Dios, de las leyes de Dios, y lo planteo, pero no llego a la profundidad de poder eh, invitar a verlo desde otro lugar, porque nunca es una orden, pero sí llego a comentar. No sé si es tomado o no, ya corre por cuenta de cada uno ahí, pero no hay una posibilidad. Hablo en la inmediatez de mi casa, quizás sí en otros espacios y con otras personas que han elegido que Sí, caminemos juntas. oye, me refería a este tema concreto que es como más abordable porque solo habla de tú mismo, una creencia y un miedo. O sea, uno cree que ser diferente es inseguro y esa creencia Ujú. en realidad es un sentimiento, está alimentada ese sentimiento y la falta de fe en nosotros mismos es por no sentir el miedo asociado a todas esas creencias, ese tipo de creencias. O sea, nosotros si no confiamos en la vida, no tenemos deseo efectivo, real, es en realidad porque estamos protegiendo, atesorando esas Atesorando el miedo. creencias, miedos. Claro, eso sí que Sí, se puede comentar fácilmente sin hablar sí, de ley de Dios y todo esto. Porque, pero sí. claro, las leyes están involucradas en el sentido de que, claro, en el alma siempre se está midiendo, como vimos, el principio de la voluntad y el deseo, y siempre, o sea, siempre está ahí todo actuando perfectamente para darnos.
Entonces nuestra voluntad está siendo esa creencia miedo, ese miedo creencia, que en el momento dado de hablarlo, te preguntaba por eso, ¿no? ¿Qué nivel de detalle? A lo mejor, bueno, ya lo comentaremos en siguientes charlas, cómo vamos pudiendo con nosotros mismos o con... Sí, es una cosa muy básica. Entonces dicen, en la siguiente razón es la creencia emocional de que no puedo lidiar con abrumarme emocionalmente. O sea, con esto de ser abrumado en mis emociones. Sí. De por Claro, sí la palabra abrumado, no sé ahí en España, pero acá es como abrumado, es casi una, una asociación inmediata al angustiado, como preocupado, como sobrecargado, que si bien en este caso es abrumado justamente como con la intensidad, digamos, del nivel de sentir, pero claro, aquí tiene una connotación negativa. Aquí, te hablo de acá, de Argentina, estoy abrumado, es como que... claro, quizás está muy relacionado con que se asocia mal asociado el tema de que si te abruma la ira, irremediablemente vas a, pues te vienen los recuerdos a lo mejor de acciones de los padres o de uno mismo que no puede dejar de actuar en base a esa ira. Pero claro, abrumarse por la ira o por cualquier otra emoción no es actuar Claro, indiscriminadamente, ¿no? Sí que puede ser actuar dándole golpes a un saco o lo que sea para liberarla sanamente, pero claro, no tenemos eso. claro, sí, sí. Es como más, describe ahí más abajo de cuáles son las razones, ¿no? Y uno considera que sí, ahí está, se vuelve desquiciado, comete errores, se desmorona, como que se entrega, viste que está prohibido rendirse. Sí, Entonces realmente no, no, no quiero. Y además de todo el mecanismo que no solo en la escuela, la familia y las intervenciones que desde niño van condicionando la manera de expresar nuestras emociones. Que no llore, que bueno, se ve mucho esto del patriarcado y qué influencia tiene en la mm, forma que el niño y las niñas experimentan, que son tan mm, honestos al principio y que después están, que acá no se puede, que la gente te mira, que me siento mal. Y esto que al mismo tiempo hacemos los adultos de no hacernos cargo, entonces me haces enojar, o sea, como mm. que tu conducta determina mi emoción y por lo tanto si no me gusta, no solo que hacemos responsable al niño, sino que una cosa sería responsabilizar y otra culpar, que generalmente lo que hacemos es eso, culpar y condenar. Me han mirado por tu culpa, yo no sabía qué hacer, qué diría la gente que te tiraste al piso, o sea, todo eso Sí, que cuando va mutilando. tienen un ataque los niños, pero a las niñas tampoco se les permite llorar, sí, pero o sea, el patriarcado ahí sí que tiene incidencia, pero quizás de una manera superficial. Cuando te pones a mirar el tema del alma y todo eso, las niñas están igualmente, a ellas no se les Sí, permite a lo mejor la rabia, ¿no? Y las no, no, tan, cierto es, sí, es para los dos. claro, sí que es eso, el patriarcado, porque realmente unos se les permite unas cosas y otros más de otras, ¿no? Pero al fin y al cabo Sí, es una jodienda de todos, sea de una cosa con otra. Claro, y aquí lo que tú has dicho, ¿no? Las razones por las que si siento todo, pues no quiero eso, pues, o sea, qué problemas tengo o qué creencias tengo con lo de ser abrumado, pues que me siento, como has dicho, me siento loco o que me voy a desmoronar, cometer errores, si siento todas las cosas. Claro, pero nada más que, como has dicho el ejemplo, una figura de autoridad, si me pongo a hacer una pataleta en el súper, la figura de autoridad que yo tanto miedo ya, o tanto respeto, porque es la vida depende pues de ella. Claro, no ahora de sí, adulto. Entonces, así pues dice, no quiero sentirlo todo. Y siento que necesito evitar experimentar las cosas emocionalmente.
total, eso es. Entonces, ¿En cuál leíste? así aquí, Ah, ya sé. entonces luego la siguiente, ¿qué elecciones y decisiones hago para Ahí, evitar mis pensamientos, perdón, mis emociones y mis sentimientos? Pues las hago para detenerme de sentirlo ahí todo. está. Sí. Claro, creo adicciones que me evitan sentirlo todo y solo me involucro en la vida cuando no me desafía. Mm, Creo ujú, zonas de confort. Claro, esto con sí. con la experiencia como padres que tú sí que tienes, es tremendo, ¿no? Como sin querer, por la institucionalización esta, está como que se ayuda a los niños a que solo se involucren cuando no se desafía, cuando la vida no les desafía, ¿no? Sí, en la estandarización, de la secuencia, en la rutina, en regulación tan, digamos, mecánica de todas las actividades, incluso por decir, con la misma propuesta didáctica, uno entrena en función de un problema, ya se conoce el problema, como que, bueno, ya sabes, y se internaliza el mecanismo. Hmm. Entonces la respuesta como que ya está predeterminada y no tenías mucho que hacer más que poner aquí y sacar esto y después en realidad se traslada eso a todas las formas de conocer, perdemos esas posibilidades. Estas zonas de confort incluso generan cierto letargo, eh, no sé, es como si un entrenamiento para la antivida, decías hoy, más o menos a eso. Sí, 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 bueno. Y la tercera razón, resistencia emocional de Dios, resistencias a escuchar la verdad de Dios. Me resisto a la ley de la atracción, por ejemplo, ¿no? Que es el Ah, mensajero de la verdad de parte de Dios. sí, la mala Me resisto suerte, la mala a que suerte y todas las el tema, posibilidades que si no hubiera sido así, si hubiera salido más temprano, si hubiera tomado el otro colectivo, todas esas ideas que tenemos de cómo funcionan las cosas. ostras, claro, es verdad, son leyes humanas al final, puestas en conceptos que pueden ser muy bonitos e incluso ya en el colmo, en la nueva era, pues ya son todos sistemas casi de pensamiento, pero en realidad son eso, justificaciones y excusas y Claro, que arman una especie de leyes humanas de bajo nivel, por así decirlo. Qué gracioso. sí, La, sí, la sí, mala suerte. la Entonces mala dice, suerte. me resisto a Mm, aceptar que aquello que me sucede es el efecto de causas más profundas que están dentro de mí. Y esto lo subraya ahí, efectos y causas. Me resisto a aceptar eso. sí, Y no quiero que mi dolor y mi sufrimiento internos se expongan mediante la verdad de Dios. Así que no quiero ni escuchar, ¿no? No quiero escuchar. sí, O sea, no quiero que el dolor y el sufrimiento queden expuestos, porque claro, en realidad lo que te están hablando, como hemos dicho antes, el dolor y el sufrimiento de cosas que tienes en el alma en desarmonía, que te tienes que hacer cargo para crecer, pero claro, como ni siquiera tenemos, fíjate qué sencillo es, pero esto estamos automatizados prácticamente para no aceptar esta cosa tan sencilla, ¿no? Ya se automatiza con toda la anestesia institucional, pantallas. sí, relaciones, sí. Y con esto de la nueva era que veo en el diseño de esto último, no quiero que mi dolor y mi sufrimiento interno sean expuestos por la verdad de Dios, así que no quiero escuchar, que es lo que experimento ahora respecto por ejemplo, el año pasado yo comencé a tener encuentros virtuales con esto de la pandemia y conversaciones, tenían más o menos esta misma lógica, ¿no? De compartir, pero estaban totalmente basados en la nueva era espiritual y cómo
adhesión masiva, y bueno, que se le puede ver como cualquiera de estos gurús que tenemos en ese nuevo orden espiritual, como la masividad de lo que sí quiero escuchar, que tiene que ver con esto de no exponer mi dolor y mi sufrimiento. O sea, O sea, elegimos escuchar eso. masividad te refieres a que es como muy imponente, es muy grande, lo que sí queremos escuchar, Claro, tapa todo exacto. y es muy Y ves bonito, cómo eso, atractivo. estás tratando de decirles, por ejemplo, me pasa que, pero fíjate que hay un vacío que estás negando, que atravesando esto, realmente la sanación no solo impacta en tu alma y que, bueno, con todo esto de las proyecciones y del amor y de poder llegar a uno con Dios, como que mira lo que está detrás de toda esta simple decisión de poder vivir, que tampoco es un calvario, ni estamos proponiendo no sé, un nivel. Entonces, por ahí como el no hacernos cargo, que yo lo veo en esto, que no quiero escuchar y me pasó ahora. Entonces, por ahí ese tipo de propuestas, comprendo que en ese momento a mí se me escuchaba, había cierta, también algo de esto de vanagloriar, o que es muy propio que nosotros hacemos con el otro cuando sentimos que está hablando, como que sí, había todo un circuito ahí, incluso en pseudo amistades, por decir, eran adicciones, o sea, estamos todo el tiempo, todo el grupo, por decirlo todos. Adictivo, adictivo para no ir hacia la izquierda en Exactamente, en el sí, salto ese sí, de- ah, y era muy lindo, y ay, qué hermoso, gracias, Clau, y todo, güey, qué lindo, buenísimo, qué hermoso, y todo era así, pero sí, claro, estábamos todos ahí con las vendas puestas, y a quién más. vale, pues ¿cuáles son mis resistencias a que entre en mi corazón o alma, que lo llama aquí, la verdad de Dios? ¿Cuáles son mis resistencias para esa entrada? Vale, rechazo experimentar o sentir mi error emocional para que pueda dejarme. Claro, si no lo siento, como vimos desde el principio, no me puede abandonar y no puede entrar verdad, que era como lo básico que hemos visto, porque mientras mi error emocional esté ahí existiendo, aleja a la verdad de poder entrar en mi alma. Sí, además, parte, por ejemplo, de mi máscara, Iván, tenía que ver con esta victimización, ¿eh? De alguna manera, esto que decimos del miedo a cambiar y de pronto qué es lo que pasaría si había cierto regodeo que también lo pude ver ahora, digamos, como esa configuración de la historia, de la memoria, y quién sería yo si no fuera Claudia abandonada o Claudia sola luchando por la vida, algo así, ¿no? Entonces sí, me niego a experimentar porque realmente ahí te das cuenta cuánto uno atesora esa, ese error, ¿no? El Yo error, lo que en qué sentido es ese juego? O sea, ¿cómo esa imaginación de quién sería yo, en qué sentido la te refieres el uso de claro, esta sí, imaginación? hasta qué punto uno realmente me niego a experimentar o sentir mi error por lo que no puede dejarme. O sea, de alguna manera yo estoy eligiendo que no me deje. Eso quiero decir al momento o sea, Cuando que uno, hay de pronto, cuando eliges que no te deje, cuando uno no está abierto a pensar qué pasaría si yo, que eso es lo que quiero que digas. claro, exactamente, cuando yo estoy eligiendo deliberadamente al negarme a experimentar o a sentir también, lo que estoy eligiendo básicamente es, me estoy aferrando a eso porque considero que eso soy, digamos, en mi máscara, en mi fachada, que es lo que sostengo y lo que constituye, no sé si la palabra por decir mi argumento, sí, mi historia, mi identidad, lo reduzco a eso. No sé si estoy respondiendo a lo que me decís. Yo realmente no quiero que me deje, ¿se entiende? Es decir, Lo no, reduces, más allá de, le reduces tu historia, tu identidad al error dándole vueltas.
No entendí. Bueno, ya sigamos, o sea, yo eso, evito sentir, rehúso sentir las emociones dolorosas dentro de mí, como estamos viendo todo el rato. Vale, ¿cuáles son mis resistencias? Ya ves que en realidad es muy básico el taller, es un poco para que la gente se abran ahí un poco, porque son los primeros, luego ya va a empezar cosas más así, de este tema de la máscara y eso más directo. Entonces, ¿cuáles son mis resistencias a vivir en verdad, a vivir en la verdad con otros y con el mundo? Y claro, tengo miedo de sentir emociones, las emociones asociadas a ser humillado, a que renieguen de mí. No sé si como la traducción de Google, por ejemplo, a no ser querido, a ser criticado, a que se me deje solo, por así decirlo, me muestren ahí condescendencia, rechazado. La razón para la resistencia es siempre emocional. O sea, claro, todo esto tiene que ver con miedos asociados a lo que vendrá si somos diferentes, si nos va a mostrar Sí, sí. otra relación con los sentimientos. Bueno, y finalmente hace la conclusión, que es lo que hemos visto, y el trabajo para casa, qué es lo que voy a hacer en mi vida propia para mejorar mi fe. O sea, ¿cuáles son realmente mis creencias emocionales que me hacen aceptar que no puedo lidiar con la emoción abrumadora? O sea, que nos vayamos a intentar mirar las propias nuestras y practicar. Les invitaban, ¿no?, en esa semana a permitirme abrumarme con la emoción y cuáles son los sentimientos que me hacen resistirme a la verdad de Dios. Entonces, si se te ocurre, y si no podemos ir directamente, si tienes fuerzas aún, con lo que he dicho, que miráramos un ejemplo muy fuerte, que como sea así, pues da como para temblar, de este tema de la suplantación de Jesús y de hacia dónde va eso, porque con lo que hemos encontrado ya, podemos suponer algo tan gordo y sin saber mucha más historia de canalización ni nada más, con todo lo que sabemos ya, poco o mucho, de repente estamos viendo las patas al gato, no sé cómo se dice, las patas al lobo. Sí. Entonces, sí, yo estoy muy bien, puedo seguir. entramos ahí. Claro, pues lo que hemos comentado un poco en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Incluso en algunos audios o cosas, nos hemos visto de repente, que casi tú también lo has sentido, por ejemplo, digamos, que nos han cuadrado mucho, que es ese tema de que los desencarnados sean tal como los cuenta Miller y sea que cuando morimos realmente no cambia nada y seguimos con todas nuestras facultades, lo único que acabamos de pasar por ese momento crítico de dejar el cuerpo físico y si no vamos directamente y rápidamente a donde en el primer plano tengan ese primer hospitalillo, quizá para nosotros, para que no sea muy chocante, o si no, eso realmente seguimos por aquí. Y ese tipo de historias eh, de que realmente seguimos y es natural seguir vivos y la comunicación con los antepasados estaban como muy presentes a principios del siglo XX, a finales del XIX, de una forma más natural. No, imaginemos, no había televisión, la gente pues leía libros quien podía, mucha más precariedad en muchos ámbitos también, todo como más, digamos, auténtico, no hay tantas anestesias, ¿no? Y, y la gente, había muchos círculos espiritualistas, no sé qué, y claro, hemos visto que de repente tienes, después de 100 años de que eso es taponado, tienes a un Miller diciendo, oye, mira, que yo recuerdo que yo di esos materiales a Padgett, que era uno de los grandes canales al final, que ni siquiera conocíamos, ¿verdad? De aquel momento, que tiene una historia muy bonita de conexión
primero en realidad de amor, con su mujer muerta hacía pocos años, etcétera, que tiene mucho sentido, que es una conexión que él mismo busca fuertísimamente con espíritus, no así lo que ha pasado con otras canalizaciones como el curso de milagros, que le vienen de sorpresa, en realidad, y las otras también, las otras aunque también se les presentan un poco impuestos, un poco como gente que dice, hoy no me lo, o sea, no se lo esperaban, no habían buscado conectar con espíritus, tampoco Hayem, tampoco la persona del curso de amor, que ella dijo, ostras, que me sentía abrumada por el hecho de, ostras, de estar recibiendo, que era mucha responsabilidad, recibiendo una continuación del curso de milagros. O sea, hay como todo la atmósfera es muy diferente a esa cosa tan tierna y tan bonita que hemos visto en los mensajes de Paget, de este hombre a tope, conectar en un ambiente donde estaba mucho más acostumbrada la gente a ello y los círculos no eran todos corruptos, ni mucho menos, o sea, no era todo ese espectáculo de que luego hemos hecho de los fantasmas y que ya empezó a hacerse ahí para corromperlo, todo eso. Entonces tenemos toda esta serie de detalles que nos están indicando como que realmente esto que empezamos a intuir es cierto, ¿no? Como que se ha suplantado a Jesús con una serie de cursos supuestamente dados por él, que curiosamente, por el mero hecho de no hablar, de que, había ya un Jesús supuestamente que había hablado en 1914, 15, etcétera, a través de Paget, el mismo hecho de que no digan nada de eso, ya dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Porque además son Sí, información, o sea, vas contando estos detalles y vas viendo, a ver, pero si está tan claro, a ver, en los mensajes de Paget ya nos está hablando muy sencillito de, oye, mira, tenéis cuerpo espiritual, cuerpo físico, alma, la muerte, no pasa nada, no sé qué, además tienes todos estos, y luego tienes observaciones incluso sobre las emociones en los años aquellos de 1915 por ahí, y tal como así sencillito y sobre el amor natural, el amor divino, no sé qué, unas cosas súper elementales que luego no están por ningún lado. Entonces te dicen, te vamos a hablar aquí como si nunca hubiera hablado Jesús, lo vamos a decir. Entonces, es un poco como que es o una cosa o la otra, ¿no? O sea, si el Jesús que habló en Paget es verdaderamente Jesús, el hecho de que luego no comenten nada y que den unas comeduras de coco que, que en realidad están contrariando en algunas ocasiones, porque el curso, por ejemplo, el curso de milagros empieza a lavarte mucho el cerebro, mis pensamientos no significan nada, no sé qué, no sé cuántos, y en otros también hay detalles así, que son como un poco la mitad de la película, mentiras con verdades, que si meto el tema de reencarnación, pero no, por ejemplo, en Hayem sí hay, no, sí, reencarnación, venga, sí. Cosas así, dices, ¿pero tanto qué es? Entonces, nada, lo que queríamos comentar es como el, si esto es así, ¿verdad? Que es una maniobra gigantesca de engaño, con el libro Durante, que es como comentarios de cosas sobre Jesús, no está dado, se supone, por él, sino que es como una obra de equipo, con mucha parafernalia, no sé qué, pero que surge nada más terminar los mensajes de Paget, empiezan a argumentos que extraen. Bueno, entonces, ¿qué estaría anunciándonos quizá esto, ¿no? Ya aquí nos ponemos en plan profetas, decimos, bueno, pues lo hemos escuchado a veces por ahí, ¿no? Yo no sé si está hasta profetizado. ¿Tú has oído alguna profecía? Bueno, me decías que hacía poco por allí había recibido un panfleto de Cristo vuelve, ¿no? sí, están esperando, que lo están esperando. O sea que hay muchos, quizá era de algún culto tipo evangélico que te Sí, repartían incluso un papel, o sí, sí, sea, un papel como hablando de una venida física. sí, Claro, o sea que tenemos, fijaos los ingredientes, ¿no? Fíjate qué increíble, tenemos montados muchos libros que ya tienen muchos más seguidores que Miller, que si Miller es Jesús, pues imaginaos qué lío. Ya tienen esos libros y ya no digamos las iglesias evangélicas, tienen infinitos más seguidores y eso todo está incubando como una especie de terreno maravilloso para que ahora pillen a cualquier niño
que haya sido medio semicubierto por espíritus desde pequeño, que eso sabemos que lo hace, y Miller nos lo cuenta, que muchos materiales están dados así, que muchos gurúes de la India o de muchos otros lados, David Hawkins, no sé qué, en realidad sufrieron ese tipo de cosas. No sabemos incluso si nosotros también, ¿no? Que estamos ahí bastante cubiertos por influencias, y esas influencias pues pueden tener previsto pues convertir a ese niño, pues igual que tenemos un Matías de Estéfano que te habla de que son 8 encarnaciones, que no sé qué, y tienen ahí a todos esos bichos contando de historias y un lío mental seguramente, y trabajando al final para la muerte, porque esto al final lo que todo esto está trabajando es para oscurecer el sentido del mensaje esencial que nos da Jesús hace 100 años y Miller ahora, que es decir, bueno, yo una de las cosas básicas que he venido es para contaros que el alma puede ser inmortal, pero que ahora mismo no lo es. Ahora mismo sí, perpetua, no sabemos lo que va a pasar, pero en el amor natural os quedáis como mera imagen, por así decirlo. Y si no pedís, que lo tenéis que pedir, Dios no lo va a dar sin pedirlo. Si no pedís obtener el privilegio que ahora sí podéis tener de recibir el amor divino de fuera del alma de él, ese alma no es inmortal. Y este privilegio no va a durar siempre. Ya lleva 2000 años, porque Dios no regala por regalar, como hemos visto en algunos vídeos antes, ¿no? Igual que nadie ofrece un regalo que no se quiere, ¿no? Bueno, estamos metiéndolo todo muy rápido, pero que entonces, si tenemos ese detalle que me he perdido un poco, a ver si me puedes ayudar. Yo, bueno, siempre recurro a mi experiencia, Iván, como para por ahí decir, bueno, a alguien común, Sí, quizás también por mi historia un poco, que ahí puede colarse la máscara, pero digo, en mi historia de la accesibilidad, que ya te lo conté una vez, de cómo este suerte de privilegio para unos pocos, la salvación como digamos, una suerte de cuestión elitista. Y también me sonaba muy contradictorio, ¿no? Esto, y por ahí esto de que AJ, aparte de todo esto que estás contando, que nos ofrece ya desde Secretos del Universo, que cierra todo esto, porque era tan perverso reducir nuestra experiencia, tanto de la creación y de la existencia, a este recorrido tan miserable que estamos viviendo, inclusive desde los planos del poder y todo eso, sigue siendo miserable, arrogante y miserable, pero digo, era como el Dios no estaba presente, no había una lógica amorosa en todo eso. Y decía yo, bueno, pero ¿dónde está, digamos? O sea, era como contradictorio, semejante perfección, diseño, cuando vos mirás cualquier objeto de la naturaleza o el cuerpo de la persona, o sea, era demasiada maravillosidad para reducir a una experiencia tan pobre. Y lo decía, y lo dice a él sin jactarse con esto de decir, compruébalo con tu conexión con Dios. O sea, como yo simplemente te comparto esto que sé, pero es tu corroboración, o sea, esto te restituye, digamos, en esta cuestión de que no está tercerizado, que es tuyo y que de alguna manera no lo creas, o sea, no lo creas, pues, dice, es muy triste, dice, creer algo que alguien te ha contado sin haberlo experimentado. Y si bien, bueno, también hay experiencias en la nueva era que están un poco esto, digamos, distorsionadas y de lo que se manipula y todo esto y los espíritus que influyen, sí, pero es muy... el tema aquí es que, para no perdernos, el miedo al cambio está ilustrado por lo que empecé a contar de forma muy larga, porque claro, como tiene muchos componentes y lo contaba como para quien no conozca nada, pues si escuchan hasta aquí, que es el tema de que esta posible que monten ahora un Jesús falso, que podrían sacar un niño, es como una expresión enorme de miedo a que el alma cambie con el amor divino, porque Ah, bien. ese Jesús se haría cargo de decir, por ejemplo, o sea, es una hipótesis que no va a suceder a lo mejor, pero un niño medio poseído por un espíritu bastante elevado, de estos del plano, de los planos del amor natural, que está trabajando para el plan de que la gente no conozca el amor divino, lo sepa o no, están trabajando en contra de Jesús, del Jesús real. Y lo hacen con una expresión enorme
de esta dimensión y de los 6 planos esos, de mucha gente ahí, que quizás es mayoría, que no quieren que su alma se transforme, con más o menos conciencia de ese no querer. Entonces, eso es como una expresión enorme de miedo al cambio, pero ya a niveles, eso. Y eso, Bien, yo solamente lo hablé desde mi experiencia, claro, entiendo. sí, no sé si lo puedes ligar enlazarlo con eso, pero Claro, en realidad, claro, comprendo que ese Jesús falso, o el diseño del plan inclusive, responde a esta negación masiva que hacemos del facilismo, o sea, nos ofrece aquello que queremos comprar. De alguna sí, manera estamos esperando, tenemos una idea, una imagen prefabricada de lo que va a ser y en qué va a consistir, y como obviamente se tiene acceso y conocimiento, es más, en este momento se está cultivando desde ese lugar, digamos, desde esa influencia, desde ese adoctrinamiento, digamos, con todos estos cursos y todo, entonces realmente se sabe lo que va a encajar con esas expectativas que tenemos de lo que va a suceder. ¿Sí? mm, Está absolutamente concatenado y bueno, uno va a decir, pero claro, si es como dijo tal y si así es, digamos, como siempre, como hablábamos hace un rato, buscando corroborar aquello que creemos en realidad. sí, siempre van a sacar, te refieres a profecías X determinadas Ujú. que, que digan que ese Mesías es el real, o a qué te refieres, por ejemplo, a eso. Claro, sí, realmente como ratificar, como cuando uno en realidad lo que está buscando es justificar mi deseo de no cambiar, entonces lo que hago es fomentar el status quo y digo, sí, sí, pero no, pero fíjate que esto es así, como que apuesto o sigo enumerando las leyes, no las leyes, los argumentos para poder sostener que esto es. Y por supuesto que ir en contra de todo lo que se oponga a esto, a destituir, ¿A destituir el qué? O sea, a destituir eso, a como que cualquier cosa de esta forma de humilde, de presentar y tan perfecta, si se quiere, armoniosa, y sobre todo con la verdad, nada más que la verdad y el amor como principales baluartes, si se quiere, es condenada desde esa ceguera, desde esa negación. No hay lugar, no. Hablando de miedo al cambio, digamos, no. Nosotros desde los, eh, no sé cómo explicar, desde la idea de practicantes, sin ser conscientes, ¿no? En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Yo lo que percibo es que estamos absolutamente enajenados hmm. respecto de eso. No hay una idea, pero tampoco hay espacio para la duda, Sí, pero como fíjate lo explica. cómo cómo lo explica a Miller, te refieres. Claro que él dice, bueno, tenemos una tendencia al juicio inmediato porque vas a elegir emitir un juicio y no vas a soportar conservar la duda mínimamente hasta poder reflexionar, o sea, experimentar desde otro lugar. Entonces vas a recurrir a Claro. una... Pero todos esos aspectos están cubiertos en los cursos Nueva Era. O sea, pasa es que están hechos en plan trucado, pero está cubierto el tema del cambio. Fíjate, el curso de milagros, incluso sin ir más lejos, ya hablaba del miedo a cambiar, pero lo hacía metafísica con el tema del ego, no sé qué. Luego los demás cursos también hablan de lo nuevo, el curso del amor, etcétera, pero está trucado en ese sentido de que el mensaje esencial de Jesús era una de las partes súper esto importantes en este sentido, ya pongamos global de qué pinta todo este tema de Jesús y del alma. Pues era el sentido este de que el amor divino transforma el alma y el otro no, y el amor divino no tiene nada que ver con el amor natural y hay que pedirlo. Y es como un regalo enorme porque te abre a muchos otros planos y es incontrolable porque eso, todos los planos del amor natural
en el fondo conservan la herida de Dios, de no aceptar verdaderamente que eres, aceptarlo de hecho, como un hecho que eres alma creada por Dios y que por lo tanto puede relacionarse directamente. Entonces esos cursos te lo esconden, pero mostrándotelo, porque te muestran Es, características de ello, es muy raro. Pero porque te dan cosas que son muy agudas, que van también por ahí, pero muy intelectualizado también todo, aunque hagan referencia, pero sobre todo intelectualizado, porque quieras que no, son esos, son de esos 6 primeros planos. Y que hay una adicción enorme al control que puede ser muy feliz. O sea, tú puedes estar en el paraíso del 6.º plano y estar muy feliz, pero no te das casi ni cuenta de que estás al control tú. O sea, la mente de lo que es el cuerpo espiritual, que es muy poderosa, está dominando al alma. Y eso es contrario. En realidad es el alma la que siempre es, sí, es lo que contiene al final, definitivamente, o sea, aunque no se puede decir fácil porque no se puede, pero es lo que está en otro espacio dimensional, creada por Dios, es lo que ha creado Dios. Entonces, el mero gesto de esos 6 planos, aunque haya una felicidad muy grande, aunque no pase nada porque es el amor natural, del alma perfecta ya natural, pero ese es un gesto como de eso, es como que la mente, con toda la felicidad que la acompaña, porque cuando hablamos de mente parece que no hay amor ni luz, no, no, con amor y luz, incluso de paradisíacos, pero la mente domina a lo único que ha creado Dios, que es el alma, directamente, lo único que ha creado Dios directamente, o sea, está dominando a lo que sería el Hijo de Dios. Entonces esos cursos están hechos en realidad para el dominio, para el control de lo que es cada uno como esencia personal álmica, que son superesencias, o sea, que digo, super únicas, quiero decir, que ese es otro tema en los cursos de la nueva era, en cómo empieza la hipnosis y a muchos de los que nos estamos hipnotizados, ¿verdad? Que siempre íbamos diciendo cosas como, pero que tú eres Cristo, pero que todos somos Jesús, cosas ya que terminas así ya en plan delirante de, bueno, que tú ya no sé qué, venga, y un ujú, poco riman con lo que decías antes de, no, tú ya estás realizado. No sé qué. claro, sí. Pues, Dar de esa todas lección. formas, de no hacernos cargo, indefectiblemente eludir justamente la parte más gorda y esencial del libre albedrío, totalmente enajenado. Claro, y entonces, ¿cómo le cuentas a alguien ahora si no sabe todo lo que hemos hablado? No, no es que lo sepa, sino que se abre la mente, como estamos abriéndonos, empezando nosotros a abrirnos la mente, a aceptar, a intentar sentir estas cosas o aceptarlas que pueden ser así, que muchas de ellas ya las siento así, ¿no? ¿Cómo le cuentas a esa persona que todos estos cursos se pueden aglutinar incluso con los evangélicos, con una religión católica reformada, con una especie de Mesías de diseño, y todo ello estaría reflejando el miedo a que el alma se transforme? Y estaría además no solo reflejando eso, sino manifestando una decisión mayoritaria de miles de billones de espíritus que mayoritariamente, y lo sepan o no conscientemente, están decidiendo en contra de que su alma se transforme, o sea, están alimentando el miedo al cambio, a un cambio profundo del alma, que es lo que los vienen a partir del plano 6, lo que se consigue, que son muchísimos más planos y muchísimas más oportunidades para la creación después, cuando ya te unes incluso en el plano 36, como lo conceptualiza ahora Miller, ¿no? Pues cuando tienes la unión álmica, o sea, es que es como otro mundo, es convertirte en un ángel. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo son como vestido con piel de cordero, pero es un logo de la muerte, es la muerte del alma, práctica, aunque Sí, no, aunque no vaya a morir, pero sí que es como un estancamiento de que luego no se va a saber, no se sabe lo que va a pasar, pero, pero ya durante miles de años el alma se va a quedar aquí, es lo que nos dicen los mensajes de Miller, de que diga de Jesús en Paget, y Miller lo corrobora. En teoría, pues va a pasar que se estancarían una mayoría de almas en esos 6 planos. Y entonces tenemos como que estaríamos viviendo ahora nosotros la manifestación, el reflejo, poco a poco condensándose aquí, materializándose de eso, de esa decisión. sí.
ahora comprendo. Hasta dónde puede llegar. Bueno, sin saber, pero sí, principalmente a qué es lo que se inhabilita, digamos, y cuál es la consecuencia. Sí, o sea, sería todo eso, una manifestación del miedo al cambio del alma. O sea, porque es que, ¿qué pasa? Que nuestra alma, pese a todo lo que decimos y no sé cuántos y eso, es verdad que ya, o sea, pese a todo esto que estamos diciendo, hay una verdad cuando tú decías lo de, no, que tú ya estás realizado, no sé qué. Eso es, o sea, lo que pasa es que está trucado, ¿no? Pero, y lo decíamos mal, pero sí es cierto que el alma ya es perfecta en el amor natural, solo que no lo vivimos, o sea, no hemos desarrollado ese potencial, pero el alma ya está ahí, es decir, ella es, o sea, no hay creación de Dios que sea imperfecta, todo lo que no nos permite vivir el plano 6 del amor natural aquí es todo lo que ha creado, ha grabado nuestro entorno en el alma y luego lo que hemos hecho nosotros, pero el alma en sí misma es perfecta. No, las creaciones de Dios no son imperfectas. Entonces, en ese sentido, sí. Pero claro, el truco de Jesús, el del Jesús que no sería el trucho, el truco de Jesús que cuenta en Paget y que viene, en teoría, ahora con Miller, a volver a decir, oye, colegas, ¿qué pasa esto? Es que el alma puede ser mucho más. Y entonces todo este tapón que estamos viendo de nueva era y de posibles cambios de las iglesias y reuniones y cosas, reuniones mundiales de una religión, vete a saber qué historias pasarán, son ese tapón al verdadero mensaje de Jesús, o sea, es el anticristo, por así decir, lo que dicen las profecías Sí, yo no sé muy bien, no entiendo de esas, no soy experto en, o sea, ni he leído bien libros que expliquen el Apocalipsis ni todo eso, pero, y de otras profecías, pero que se habla mucho de eso y claro, estamos viviendo en eso mismo, estamos viviendo al parecer lo que es la manifestación de esa especie de anticristo, ¿no? sí, Claro, y fíjate sí, que Cristo sí puede tener un significado muy, muy claro, que es el tema de si tu alma ya ha recibido amor divino, de alguna manera es como si estuviera ya cristificada, en el mismo sentido de que, porque lo que vino Jesús es decir, oye, pues eso, mira, que mi alma, por lo que sea, para volver a traer a la tierra la posibilidad de transformar las almas, pues ha recibido amor divino, si lo queremos llamar así, se ha cristificado, o sea, he podido desarrollar una relación directa con Dios de alma a alma. Y desde muy pequeñito nos dice, ¿verdad? Si recordamos bien en Miller, que recuerda que en la primera vida, pues desde muy pequeño, estaba ahí relacionándose y recibiendo amor divino conscientemente casi. Hasta desde al principio no tanto, pero, pero entonces eso, o sea, pero sin embargo luego tú sí, tienes aquí, tienes el uso de la palabra Cristo y todo eso en los cursos estos, la tienes todo el rato la matraca con el Cristo, para... sí. Y la restitución del libre albedrío, restitución que en realidad nunca fue quitado, sino que está totalmente enajenado, digo, pero que en esta elección, en este poder de decisión que uno tiene, de hacerlo absolutamente responsable y de asumir, eso es lo que veo que él nos trae, digamos, nos recuerda este regalo y la dimensión y la magnitud que implica esta elección, tanto de la forma explícita de armonizar como de desarmonizar, para que podamos comprender, digamos, lo que estamos haciendo Sí, deliberadamente. sí, esto a la hora de crecer, por ejemplo, en eso, en cómo nos vamos dando cuenta de que lo que decimos siempre, ¿no? La verdadera dicha proviene de actuar en Eso, armonía con la verdad y el amor, pero tal como las ve Dios. sí, Pero claro, fíjate, ¿no? Pero luego de alguna manera tienes
todo este tema que no sé hasta qué punto te ha llegado o te has concienciado ya de que es el tema de la progresión a partir del amor natural que está abierta, o sea, que es hacia convertirse en sustancia misma. Ese alma se transforma en sustancia misma, como dice la oración del amor divino, en sustancia misma del Padre, de Dios, o sea, divina. Ahora mismo es natural. Entonces, el, ese tema que has hablado ahora de la progresión, en irnos dando cuenta de que vivimos en leyes amorosas y todo esto, pues se ve mucho más realzado en un alma que está dispuesta a recibir Exacto, sí. cada vez más amor divino. Yo creo que aunque no lo haya recibido, este mensaje ya de repente, si entra en ello y conecta con este tema tan bonito de las leyes, la responsabilidad y de lo que es verdaderamente la fe, como hemos visto desde el principio, y no sé qué aspectos más podrías decir, pero, pero fíjate, ¿no? Ese tema del amor divino, Yo, sí, yo lo que siento, Iván, es que es como, por decirte, en este dispositivo de tener a Jesús de nuevo entre nosotros y a los guías y a que vino a recordarnos esto, porque yo siento esto, digamos, como que una forma de, de renovar esa conexión que en realidad siempre estuvo constantemente y la tenemos, pero alguien que venga y te lo diga, te recuerde a modo de físico, digamos, de que lo entiendas como una persona común y no, que no hacía falta, que bueno, justamente ahí está la antítesis con todo lo anterior, y seguir percibiendo esta amorosidad, porque como yo leí en el PDF de la reencarnación y los espíritus, cuando se explica toda esta mecánica del diseño, de la creación, y realmente se comprende el nivel de omnisciencia de este poder que en realidad no lo podemos dimensionar desde la forma humana, pero que de alguna manera al ser otorgado el libre albedrío, Dios, Padre y Madre, era consciente de que podríamos optar, porque justamente para qué vamos a dar un libre albedrío si está condicionado, digamos, no sería real, pero era consciente de que íbamos a optar por estas cuestiones, era una probabilidad y que justamente sigue insistiendo, si se quiere, de alguna forma en, en recordarnos esto, nuestra verdadera, lo que Él ha creado y lo que, el potencial que tiene, lo que somos en realidad. Entonces a mí eso me enternece, si se quiere, me despierta desde esto, no es sí, desde la cuando otra dices íbamos perspectiva estoy a hablando. optar, que es tradicionalmente que íbamos a optar por el pecado, como se suele decir, ¿no? Sí, Que en sí, teoría hay una historia de involución a partir de que se supone los primeros padres con los cuales han hablado, además, Miller y Mary y otros, pues Amon y Amán, pues deciden despreciar el uso de su libre albedrío para recibir amor divino, desprecian ese regalo y eso es como una herencia y como vimos en un vídeo y vemos en los mensajes de Payet, pues eso después de muchos miles de años se vuelve a abrir esa posibilidad y es lo que tenemos a partir de nuestra era, ¿no? En el que viene Jesús. En teoría es así de simple lo que cuenta. Entonces, te claro, sí. referías a esto, que una vez que nosotros hemos decidido esto, enternece el panorama, ¿te Estamos refieres? totalmente, claro, estamos totalmente asistidos. Podés ver cómo las leyes constantemente te retroalimentan, te ofrecen el sistema de retroalimentación, es crecer en amor, esto de la honestidad, es todo muy amoroso. O sea, cómo simplemente pasa por eso, digamos, y realmente el compromiso que hagamos con Sí, nosotros mismos, en definitiva, para poder llegar a una relación con Él. sí, En porque, principio sería pero con nosotros. claro, pero cuidado que en lo que subrayan estos mensajes, que casi aún no hemos visto, es
que sí, que un crecimiento en el amor natural nos habilita para también a la vez ir recibiendo más amor divino, pero que los dos son completamente diferentes. Sí. Sí, y eso es lo que vamos a intentar ir comprobando a lo mejor durante cada vez más. O sea, porque eso también podría ser un factor más de enternecimiento y que ya estaba sobrevolando en la nueva era, ¿no? Como que no tenemos que hacer nada para, para conseguirlo todo. Y eso es verdad si te hubieran contado que realmente el amor divino no tiene nada que ver, pero que hay que pedirlo, porque no, pues Dios no puede, o sea, hay que estar abierto a ese regalo, a recibirlo y eso hay que decirlo claramente. O sea, tú no puedes decir, empezar un libro diciendo, ah, tú ya eres el hijo de Dios, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, ahora pues vamos a, yo qué sé, No tienes nada que hacer. sí, Disfruta, ríe, juega. sí, aunque luego son sistemas de disciplinas, ¿no? En los cursos de milagros y todo eso, pero de repente es como si fuera una hipnosis rara en el sentido ese de sacarte del alma, pero de una forma solo con el amor natural. Bueno, es una cosa que iremos viendo, ¿no? Pero bueno, solo si queríamos plantear esta especie de ilustración propuesta para que lo vayamos comentando si se quiere eh, y quizá pues a modo de profecía, entre comillas, en broma, diciéndolo en broma, sobre este tema, ¿no? De a dónde van a llegar con estas suplantaciones, ¿no? Que parece que son realmente plantaciones, tal como estamos viendo. Sorprendidos los primeros ante ver estos mensajes de Payet, ver a un Miller tan increíble, con enseñanzas tan increíbles y simples, y hablándote de sus recuerdos, hablando con espíritus de por ahí, de por allá, o sea, una cosa de locos. Como surja ahora un niño de 18 o 20 años que dice, no, yo he dictado el curso de amor y todos los que vienen por atrás, Mm. y Bien. soy amigo evangélico, soy amigo de los extraterrestres, mira, vamos a hacer un gobierno mundial. Mm. A ver, Sí, no, pues, no, no. a Sí, ver si ya está ya armado. a ver si tus guías celestiales alguna de estas noches, si están por ahí rondando, te muestran algún sueño o alguna realidad de futuro o de lo que están montando. Digo, te muestran Bueno, para irlo bueno, vamos a pedir. profetizando, para irlo profetizando con más sustancia. Bueno, lo dejamos Mm. ya que llevamos un millón, ¿no? Hemos terminado Bueno, con esto. solo para el que se anime a llegar, hablando de miedo, hablando de miedo, el Hablando que de se anime a mí. llegar al final. Sí, porque esto sí que, si es así todo como decimos, da bastante miedo que pueda haber tanta Sí, planificación. sí. Mm. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias y seguimos en la siguiente. Que Bueno, por cierto, hice el audio, que eso es muy largo, muy pesado de escuchar, porque fortalecer nuestra voluntad de cambiar. La siguiente charla es esa, que podemos, quizá a lo mejor nos apetezca hacer el esbozo también de ella, por comentar un poco, y las siguientes ya son más de la máscara y todo eso, y el yo. mm, Entonces ya buenísimo. vemos lo que hacemos, pero ya anunciamos pues que la siguiente está en iVoox, ya ahí, de esa manera, para si alguien escucha. La Sí, siguiente es que hermoso, ya lo escuché. encuentros, porque claro, no lo hemos dicho bien, que son unos encuentros muy planificados que hicieron ahí en serie durante más de 5 o 6 días para introducción al amor, se llamaban. Y, y bueno, eso, que Bueno, despídete de tu amado público. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a quien esté pues, por ahí. Me acompaña. gracias y dejo de grabar.